Problema 5. Una barra horizontal de 6 metros cuyo peso es de 400 newtons gira sobre un pivote sin fricción en la pared como se muestra en la figura. Aquí está. La barra lleva sujeto un cable en un punto localizado a 4.5 metros de la pared. De aquí para acá hay 4.5 metros. Y sostiene un peso de 1200 newtons. Este peso es de 1200 newtons en el extremo derecho. Inciso A, ¿cuál es la tensión del cable? Inciso B, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la pared sobre la barra? Inciso C, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de esa fuerza? Entonces aquí lo primero que voy a hacer es encontrar el valor de este ángulo. Si este mide 37, este ángulo mide 90, entonces este tendría que medir 53. Lo calculé así, 90 menos 37, 53. Y ahora vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre. Esta es la barra. Entonces, esta es el peso de la barra, 400 newtons. Toda la barra mide 6 metros. Entonces, el peso siempre lo vamos a ubicar a la mitad, que sería a 3 metros de aquí. Luego, esta sería la fuerza del cable, la tensión del cable, y está ubicado, dice, a 4.5, de aquí para acá 4.5, entonces de aquí a acá debe haber 4.5, por lo tanto esta distancia es 1.5 metros. La vamos a nombrar F, y este es el peso que tiene un valor de 1200 newtons, y si toda la barra de aquí hasta acá mide 6 metros, el peso está a la mitad, que son 3 metros, entonces de aquí para acá también debe haber 3 metros, 1.5 y 1.5. Luego, vamos a hacer entonces, aquí, vamos a considerar que esta es la reacción en Y, esta es de la pared aquí. ¿Por qué la estoy colocando hacia abajo? Pues porque de manera intuitiva deduzco que es hacia abajo. Si yo la pongo hacia arriba, también está bien. Lo único que va a pasar es que si me equivoqué en la dirección de esta, cuando obtenga el resultado me va a salir negativo. Si lo puse hacia abajo y me sale negativo, quiere decir que era hacia arriba. Si lo pongo hacia arriba y de todos modos me sale negativo, quiere decir que era hacia abajo. Entonces la voy a poner en un primer momento así, y esta es la reacción en Y, de aquí de la pared, y esta es la reacción en X, que está empujando hacia acá, y aquí voy a tener esta, es la componente en X de la fuerza, entonces la voy a nombrar. Recuerda que el ángulo es de 53 grados, y como es el cateto adyacente, esta sería F, el valor de F por el coseno de 53 grados. Luego, esta es la componente en Y, que sería F, como es el cateto opuesto, es F seno de 53 grados. Y ahora voy a elegir un punto con respecto al que voy a hacer la sumatoria de momentos. Recuerda que el punto lo elijo donde haya una o más incógnitas. En este caso, en este punto, pues tengo dos incógnitas. Elijo este punto como el punto A para hacer la suma de momentos. Y tenemos entonces que la suma de momentos con respecto a R, es decir, aquí la reacción de la pared, bueno, lo elegí como punto R, va a ser igual a 0 para que se mantenga en equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas causan momento? La primera que causa momento es esta. Con respecto aquí va a ser girar a la barra así. Entonces, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto sería 400 newtons, que es la fuerza, 400 newtons por la distancia que de aquí para acá es 3 metros. Entonces voy a poner 3 metros. Luego, negativo aquí, menos. Luego, esta fuerza F, recuerda que esta fuerza F la descompuse en sus componentes, en Y y en X. Entonces, en X no causa momento porque la línea de acción pasa por el centro de giro. La que causa momento es esta, la componente en Y, que sería F por seno de 53, y el momento lo va a generar positivo. Entonces sería más F seno de 53 grados por la distancia que hay de aquí para acá, que son 4.5 metros. 4.5 metros. Luego, la otra que causa momento es esta, y el momento es negativo. Entonces sería menos
la fuerza, que son 1200 newtons, por la distancia que hay de aquí hasta acá, que serían los 6 metros. Y esto debe ser igual con 0. Hago las operaciones entonces y resulta que aquí son menos 1200 newtons por metro, más, aquí voy a dejarlo así, F seno de 53 por 4.5 metros, menos 1200 por 6, serían 7200. Entonces aquí tenemos que son menos 7200 newtons por metro, igual con 0. Y entonces pues aquí hacemos la operación y tenemos que menos 1200 menos 7200 son menos 8400. Entonces, como es negativo, lo voy a pasar del otro lado, me quedaría F seno de 53 por 4.5 metros es igual a 8400 newtons por metro. Todo esto que está aquí multiplicando lo voy a pasar dividiendo. F entonces es igual a 8400 newtons por metro sobre seno de 53 por 4.5 metros. Aquí metro con metro se elimina. Esto es igual a 2000. Aquí directamente obtengo el valor de F, 2337.3 o 0.32 newtons. Y este es el valor de, a ver, este es el valor de F. Aquí lo tenemos, entonces F vale 2337.32, este de aquí. Y ahora, para encontrar la reacción en Y, pues voy a hacer una suma de fuerzas en Y igual con 0. Y esa suma de fuerzas en Y igual con 0 me va a dar de la siguiente manera. En Y pues tengo que fuerzas, pues tengo F seno de 53, que es positivo, F seno de 53, que es positivo, menos 400, que es negativo, menos 400, que es negativo porque va hacia abajo, aquí, menos 1200, menos 1200, que también es negativo porque va hacia abajo, y RY. Entonces empezamos aquí desde menos RY, aquí me hizo falta menos RY más así, y esto debe ser igual con 0. Entonces aquí son 1200 newtons. 1200 newtons, ahí está. Entonces hacemos la operación y resulta que F seno de 53, pues hago 2337.32, sería así, menos RY más 2337.32 por seno de 53. Y si hago esta operación, menos 400 menos 1200 menos 1600 newtons igual con 0. De aquí vamos a despejar RY, que está aquí restando, lo voy a pasar para este lado sumando. Entonces aquí 2337.32 por seno de 53 me da menos 1600, me da 266.67 newtons igual a RY. Entonces la reacción en Y es así, 266.67. Bien, hasta ahí entonces tenemos la reacción en Y y el valor de F.
Entonces, ¿cuál es la tensión en el cable? Pues aquí ya tengo la respuesta. La tensión en el cable es esta, 2337.32 newtons. Pregunta B, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la pared sobre la barra? Tengo la componente vertical RY. Ahora, para encontrar la componente, aquí están así, aquí tengo. Para encontrar la componente en X, pues voy a hacer suma de fuerzas en X. ¿Y en X qué fuerzas están actuando? Pues está actuando Rx, o reacción en X, positiva porque va hacia la derecha, y esta, que sería menos F coseno de 53 grados, y esto debe ser igual con 0, no hay otra fuerza. Entonces la reacción en X debe ser igual a F coseno de 53 grados. Reacción en X entonces es igual a F, que vale 2337.32 newtons por coseno de 53 grados. Esto es igual a, hago la operación en la calculadora y me da 1406.63 newton. Ya tengo la reacción en X y la reacción en Y. Entonces la reacción en Y es 266.67. La reacción en X es 1406.63 newtons. Ahí está, resuelto el problema, el inciso B. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de esta fuerza? De esta, si tengo sus componentes, lo que necesito es encontrar la resultante. Para encontrar la resultante, recuerda que hago esto, así, y esta sería la resultante. Entonces, la resultante la voy a encontrar usando el teorema de Pitágoras, que sería resultante es igual a raíz cuadrada de 1406.63 al cuadrado más 266.67 al cuadrado. Hago la operación y eso me da 1431.68 newtons. Y esta es la resultante, el valor de esta fuerza, 1431.68 newtons. Ahora el ángulo, voy a calcular este ángulo. Recuerda que este ángulo es aquí, cateto opuesto con cateto adyacente, es la razón, tangente. Entonces elegimos la tangente, que sería así. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es 266.67, sobre cateto adyacente, que es 1406.63. Recuerda que para encontrar el ángulo, esta razón la paso aquí como tangente a la menos 1 de esto, de 266.67 sobre 1406.63. Hago la operación en la calculadora y el resultado es 10.73 grados. Entonces este ángulo mide 10.73 grados. Y así queda entonces resuelto este problema número 5.